Buenos días. Me gustaría ir a la Escritura. Hoy tenemos un pasaje o dos pasajes, pero me gustaría en esta mañana leerlos los dos. Quizás un poco ambicioso para un mensaje tener una lectura tan extendida, pero os pido paciencia y atención para esos versículos. Pero antes de leer este precioso o estos preciosos pasajes, me gustaría decir una cosa. Como dice el boletín, hoy me da la sensación que me toca predicar un spoiler. ¿Sabéis lo que es un spoiler? ¿No? Sobre todo maduros no, los jovencitos enseguida me hacen así. Según entiendo, porque yo también soy de una generación avanzada, según entiendo, un spoiler es decirte el final de una película. Sobre todo me causó muchísima gracia escuchar una vez en la radio acerca de una película que está construida sobre una especie de perplejidad que se resuelve al final. Espero no molestar a nadie, pero es la del Sexto Sentido. Y es que desde un principio el autor principal está muerto. Y entonces, claro, la película juega con ese de esto hasta que al final se descubre y se da cuenta. Y recuerdo una vez una ilustración de un spoiler diciendo eso. Dice, no veas esa película, si desde el principio tal persona está muerta, no pasa nada, no ves nada nuevo. Y vaya forma de chafar una película. Bien, en este caso tenemos el anuncio de Juan el Bautista, que preparó el camino delante del Señor. Quizás diríamos, por una parte, que es un spoiler, en el sentido de que nosotros sabemos que Jesús ya vino. El esfuerzo, quizás, por una parte, es intentar retroceder en el tiempo a esos momentos cuando Juan el Bautista fue llamado por Dios, aún su nacimiento fue divinamente, digamos, orquestado para que ese hombre fuera lleno del Espíritu de Dios y pudiera cumplir un ministerio único. No hubo profeta como él. Los profetas en el Antiguo Testamento eran personas muy piadosas, llenos de la ley de Dios, que aunque recibían la palabra de Dios de una forma a veces en visión, a veces audible, pero ellos también compartían con el pueblo y reprochaban al pueblo su pecado en base de su propio discernimiento espiritual. Pero ¿qué discernimiento espiritual podía tener Juan el Bautista de lo que estaba por venir? Después de casi 4 siglos que el pueblo de Israel estaba sufriendo por opresores, después de que en el 168 Antíoco Epífanes destrozó el templo de Zorobabel, aniquiló por unos momentos o por un tiempo la esperanza de los judíos, profanó el templo, humilló al pueblo de Dios, aún dice derramando caldo de cerda por el altar, algo que era totalmente inmundo para los judíos. ¿Cómo los judíos podían ni siquiera imaginar lo que venía cuando Jesús nació? Entonces, en un sentido, sí, nosotros sabemos que Jesús vino ya y que lo que Juan hizo realmente era lo que Dios le llamó, no eran imaginaciones suyas, no era mera intuición, Dios lo puso para preparar el camino para el Señor y podemos aprender de ello. Pero para ilustrar la relevancia que tiene este mensaje para nosotros en esta mañana, me gustaría llamar la atención por cierto, y aprovecho para aclarar, escatología. ¿Qué significa escatología?
Escatología viene de escatos, una palabra griega que significa postreras, y logía, el razonamiento o el pensamiento. O sea que escatología es el estudio de las cosas que han de venir, de la profecía, en este caso bíblica. Habiendo aclarado esa definición, sabéis que pocas veces yo he hablado de Apocalipsis en un culto, o pocas veces he dado estudios de Apocalipsis. Y no es porque no me gusta el libro de Apocalipsis, no es porque no me atrae o porque nunca haya leído de ese tema para poder compartir. Pero es que encuentro un problema, y es que encuentro una diferencia tan grande entre cómo esperaban al Señor Zacarías, Elizabeth, Juan el Bautista, y cómo a veces nosotros, sin querer, nos acercamos a la consideración de la profecía y las cosas que han de venir. Mientras que vemos, y eso es lo que queremos ver en esta mañana, qué corazones, qué ansias, qué deseos, qué significaba preparar el camino para la venida del Señor por aquellos discípulos creyentes del Antiguo Testamento antes que Cristo viniera. Qué diferente con a veces la curiosidad con que nosotros nos acercamos a Apocalipsis. ¿Y tú qué crees que es? Los 4 jinetes del Apocalipsis, esos demonios que salen del Éufrates, ¿qué te parece a ti? Pues a mí me parece esto. Y la bestia, y el anticristo, y el falso profeta, y los 2 testigos. Oye, y los 7 sellos, y las 7 trompetas. Oye, ¿qué te parece del mercado común, de la invasión de Irak? ¿Qué te parece el mediano oriente, el cercano oriente? ¿Qué te parece esto? ¿Qué te parece lo otro? Y a veces en medio de todas esas discusiones hay tan poco sentir acerca de lo que significa que el Señor venga. ¿Sabes lo que significa que el Señor venga? ¿Te imaginas encontrarte en 5 minutos con el Rey de Reyes y Señor de Señores? Creo que nuestra reacción, como mínimo, sería como Zacarías cuando vio al ángel. Pero aún más, cuando Juan vio la visión de cómo era el Señor, Apocalipsis capítulo 1 y 2, ¿qué es lo que hizo Juan? Cayó como muerto. Y dices, oye, ¿Juan no era el discípulo amado? Claro que sí, pero es que ante la visión de quién es Jesús en su gloria, en la expresión de su persona, esa es la sensación que viene al común de los mortales. Y sin embargo, a la hora de hablar de profecía, a veces deseamos o tenemos mucha curiosidad, pero poca esperanza. No sé si arrepentimiento y no sé si preparación. Por eso me gustaría tener esta lectura, que quizás puede ser extendida, pero disfruta. Luego vamos a meditar acerca de todas estas personas. ¿Qué significaba para ellos la venida de Cristo? ¿Cómo esperaban las personas piadosas, Zacarías, Elizabeth, Juan el Bautista? Podríamos hablar de Simeón, de Ana. ¿Cómo esperaban ellos la venida de Cristo? Vamos a ver incluso cómo la gente lo esperaba. Vamos a ver también cómo Juan anunciaba esa venida. Y por último lugar, lo que vamos a ver es si eso tiene algo específico que decirnos a nosotros, estando ya después de que Cristo ha venido. Vamos a leer la Escritura. Lucas, capítulo 1, comenzando desde el versículo 57. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Al oír los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño, una costumbre judía, y lo llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero su madre dijo, no,
se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo lo quería llamar. Él, pidiendo una tablilla, escribió, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. En ese momento fue abierta su boca, la de Zacarías, y suelta su lengua, y comenzó a bendecir a Dios. Se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Los que oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Hablando de Juan el Bautista. Y la mano del Señor estaba con él. Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, y aquí tenemos lo que se llama el Benedictus de Zacarías, porque simplemente en latín empieza con esa palabra, pero la expresión de alabanza y la profecía del padre de Juan el Bautista. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos, de la mano de todos los que nos odiaron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor, los serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. El niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Y en Mateo capítulo 3 ya leemos de este niño después que ha estado en desiertos, después de que ha crecido, se ha fortalecido en el Señor y ha comenzado su ministerio como profeta, como heraldo de Dios, aquel que viene antes del Señor anunciando su venida. Mateo capítulo 3. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de su cintura y su comida era langostas y miel silvestre. Acudía a él Jerusalén, toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Producid, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Además, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano para limpiar su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se acabará. ¿Qué pasajes? Por una parte, el anuncio
la profecía y por otra parte el ministerio de Juan el Bautista. En primer lugar, ¿qué es lo que se estaba anunciando? ¿Cuál era la esperanza? ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Me parece del todo interesante, viniendo de esa sabiduría de Dios, cuando Juan el Bautista dice que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo anunciarías tú a Cristo? ¿O cómo lo haría yo? Probablemente iríamos directamente al personaje y diríamos, ¿sabéis que va a venir una persona que será el Mesías y nos liberará? Sí, algo así había dicho Zacarías, su padre, en su profecía, pero el énfasis, el centro o el enfoque del mensaje de Juan el Bautista era diferente. En primer lugar, hablaba del dominio de Dios, del reino de Dios. Pensemos que Jerusalén en ese tiempo hacía ya siglos que no tenían la República de Israel, no tenían su territorio como en el pasado. Vinieron los babilonios, se llevaron a los judíos a Babilonia, regresó un remanente, pero luego hemos tenido 2 siglos de dominio persa, 1 siglo y medio de dominio griego, y desde el año 63 los romanos dominaban la tierra de Israel. Pero habían algunas personas que, más que una tierra, lo que tenían en su corazón era el dominio de Dios. Ese reino de Dios que existía cuando Dios visitaba a su pueblo y sus leyes, su santidad eran reflejadas en la vida de su pueblo. Fijaos que dice, el reino de los cielos se ha acercado. No dice, ha venido. ¿Por qué? Aun cuando Cristo vino, aun cuando se bautizó, cuando Dios desde los cielos dijo, este es mi amado Hijo en quien tengo contentamiento, dejadme preguntaros, ¿fue manifiesto a todos los judíos que Jesús había nacido? No, no. Las profecías del Antiguo Testamento de que el Mesías iba a venir, de que reinaría, de que Jerusalén sería cabeza de naciones, de que Dios iba a restaurar la nación de Israel, ¿se cumplieron? No. Era un acercamiento por parte de Dios. Claro que sí, era una visita de Dios que anunciaba salvación, pero se acercaba. ¿Sabes que Dios se acerca a ti, pero no te invade? Dios se acerca a ti y espera que tú y yo nos arrepintamos. El Señor es un caballero. No entrará en corazones que no le reciban. Y Cristo ciertamente vino. Las genealogías nos muestran que era descendencia de David, tenía derecho al trono. Nos muestra la palabra que sí, fue sobrenaturalmente concebido en el vientre de María. Era el Hijo de Dios, aún desde su nacimiento. Pero toca a las personas abrir el corazón a la palabra de Dios, al Espíritu de Dios. Y una cosa que vemos, arrepentirse, examinar nuestras vidas, nuestras inclinaciones y venir ante el Señor con arrepentimiento. Esa es la reacción natural de pensar que el Señor nos va a visitar, porque somos carne. Por eso, Zacarías, cuando vio la manifestación de algo divino, que era solamente un ángel, tuvo temor. Él era un judío piadoso, pero tuvo temor. Por eso Isaías, cuando vio a Dios en su trono con serafines diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria,
Isaías dice, voy a morir, porque han visto al rey. No estoy chillando tanto, ¿no? Pero por eso también Juan, cuando vio al Señor, cayó como muerto. Porque ver al Señor produce en nosotros ese deseo de acercarnos, ese discernimiento de ver tal como somos delante del Señor y esa preparación de arrepentirnos de nuestros pecados. Dice el versículo 69, cuando hablamos de Lucas capítulo 1, ¿cómo esperaban? ¿Qué era el reino de Dios para ellos? ¿Qué estaban esperando? Zacarías lo que dice es que, bueno, aquí se nos traduce un poderoso Salvador. Me vais a permitir que os diga que en griego literalmente es que Dios nos levantó un cuerno de salvación, tomando esa figura que se utilizó desde el Antiguo Testamento, que mostraba cómo la fuerza de un buey o de un toro lo podía todo delante de los hombres, porque nosotros no podemos hacer nada con la fuerza de un buey. De esa manera la salvación de Dios iba a venir con esa fuerza, con ese ímpetu que ninguna estratagema de hombre podía frenar. Significaba la liberación, la preservación, ya sea física o liberación de una nación, una liberación espiritual que venía por el Mesías, que ya había sido anunciada por los profetas, tanto con aspectos espirituales como terrenos. Fíjate que no solamente Zacarías, sino Simeón habló de que venía a través de Cristo el Mesías, la consolación de Israel, de que Jesús sería la gloria para Israel, la redención. Fíjate que dice que serían librados de sus enemigos. De verdad, después de siglos haber sido dominados, ¿se podía albergar la esperanza de que Israel fuera liberada y pudiera tener su propia independencia, su propia nación? Evidentemente sí, evidentemente sí. Eso es lo que esperaba Zacarías. Por eso, al principio, irrumpe con una alabanza en tiempo pasado. Es un tiempo verbal que mira hacia el futuro como ya se hubiese cumplido. Fíjate, bendito el Señor Dios de Israel, que nos ha visitado. Porque si el Señor anuncia una cosa, no se va a echar atrás. Y el creyente fiel que confía en su Dios, se goza en Dios como si ya hubiera ocurrido. Nos ha visitado, ha redimido a su pueblo. Zacarías, aún en el templo de Herodes, había un rincón donde estaba la guarnición de la Antoniana, que era una guarnición del ejército romano, que lo que hacía era poner en orden cuando los judíos se alborotaban y diversas facciones se peleaban o cuando habían tumultos. Para Zacarías no importaba. Estando en el templo, circuncidando a su hijo, aunque tenía delante a la guarnición de soldados romanos, dice, Dios nos ha redimido, aunque todavía no estaba hecho. Qué maravilloso, qué gozo es ese creyente que tiene fe en su Señor. No fe en sus imaginaciones, no fe en lo que nos gustaría de Dios, sino en lo que Dios ha dicho, confiar como si ya se ha hecho. Esa es la esperanza que tenía Zacarías. Nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas. Eso es lo que esperaba. Debemos entender que cuando ellos hablaban de que el reino de los cielos se ha acercado, esperaban una liberación espiritual, pero también física, en su vida diaria. Iba a afectar
toda su circunstancia, todo su contexto. En Mateo capítulo 3, cuando habla del reino de Dios, vincula ese preparar el camino delante del Señor, cita a Malaquías y vincula el ministerio de Juan el Bautista en la mente de los judíos con Elías. El anuncio de la venida del Mesías daría conocimiento de salvación a su pueblo, perdón de sus pecados, pero también, dice, su aventador está en su mano. Es como que el trigo ya estaba recogido, pero estaba mezclado lo que es la paja con el grano. Y el Señor iba a sacudir eso que se había cortado para que por un lado quedase el grano y por el otro lado la paja. Otra forma de hablar que tiene Juan el Bautista dice, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Es como que está preparada para actuar, porque tiempo se ha tenido para que cada árbol dé su fruto. Y cierto es que movimientos religiosos como los saduceos, como los fariseos, como los herodianos, como los escenios, todos esos movimientos religiosos de entonces tuvieron su tiempo para cocerse y expresarse, y todos se equivocaron y no reconocieron al Mesías cuando vino. El hacha está a la raíz de los árboles y todo árbol que no lleva fruto lo cortará, y el que lleva fruto lo guardará. La venida de Cristo era una visitación por parte de Dios. ¿Qué significa que era una visitación por parte de Dios? Era un momento en que Dios se hacía particularmente presente. ¿Sabéis? Hay una falsa idea de Dios que dice que Dios creó los cielos y la tierra, pero luego se apartó y dejó al mundo correr por sí. Eso es lo que dicen los deístas. Entonces dicen, bueno, hoy en día es cierto que Dios creó los cielos y la tierra, pero a Dios no se le puede conocer, es imposible, se ha ido a algún sitio. Eso es una falsedad. Pero hay un aspecto de una distancia de Dios que sí nos habla la Escritura. El mismo Señor Jesucristo, particularmente en los últimos capítulos de los Evangelios, nos presenta en frecuentes parábolas a Dios el Padre como un hombre noble que tenía unas posesiones, las dio a sus siervos y ¿qué hizo? Se fue a un país lejano. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que Dios permite que el hombre haga de acuerdo a su responsabilidad y puede escuchar la palabra del Señor o puede rechazarla y vivir según sus caminos. Y en una forma de decirlo, el Señor lo permite. Dios no está allí encima, sino que permite que el hombre haga según sus caminos. Pero cuando llega el día de su visitación, ¿qué quiere decir? Que los fieles, los que han creído en el Señor, tendrán el gozo, la bendición de ver que su fe ha merecido la pena, que Dios satisface su fe, Dios los bendice, les da la salvación esperada. Pero aquellos que rechazaron su palabra son rechazados. Y eso es lo que vemos aquí. Entonces, ¿qué es lo que esperaban? Esperaban una visitación de Dios. Esperaban la venida del Mesías que les traería una salvación espiritual, pero también terrenal. ¿Cómo lo anticiparon esos judíos piadosos? Una de las cosas que me gustaría resaltar es que ¿cómo veían ellos esa liberación? Y curiosamente dice que iban a ser liberados de sus enemigos, ¿pero para qué? Para servir a Dios en santidad
en justicia y sin temor. Eso es la salvación bien entendida. Hay algunos que pueden entender la salvación como si fuera una entrada de cine, ¿no? Es una entrada que tienes, un pasaporte donde sabes que no vas a ir al infierno. Pues mira, ya está, ya lo tengo. Perdona, pero no has entendido lo que es la salvación. La salvación es mucho más que ser librados del infierno. La salvación es volver, ser restaurados y poder ser transformados interiormente para disfrutar de una relación viva con Dios. Eso es la salvación. Poder recuperar todas las áreas de nuestras vidas que el pecado ha deformado y poder vivir para Él. Así es como lo anticiparon esos judíos piadosos como Zacarías, Elizabeth, como Ana o Simeón. ¿Y Juan? ¿Cómo lo anunció Juan? Si tú pensaras que Dios te ha dado un ministerio, casi a lo mejor nos darían ganas de descansar, ¿no? A veces, como pastor y en nuestras conversaciones, no hablamos entre nosotros y decimos, Manuel, ¿me puedes decir qué dones tengo yo? ¿No? Me encantaría saber qué dones tengo. Yo ante esa pregunta siempre he sufrido. Incluso a veces yo no estoy seguro de los dones que tengo. Sé los que me gustaría tener, los que espero tener, pero que tengo, en un sentido lo decís vosotros. Porque si yo hago algo y no es de bendición, por mucho que yo diga que tengo dones, no sirve de nada. Juan el Bautista nació. La mano del Señor estaba con él cuando era niño, lo dice Lucas 1,66. Nos dice igualmente que el niño crecía, se fortalecía en espíritu. Pero se nos dice que estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación. Y después que estaba vestido de una forma extraña. En primer lugar, aunque tenía su ministerio claro, aunque quizás tenía una percepción de que Dios iba a visitar a su pueblo y traer salvación, fíjate que él preparó su corazón. No lo tomó como que ya estaba todo hecho, sino que se apartó de todo el pueblo. No quería ser influenciado por ninguna mala enseñanza o mala perspectiva. Quería que el Señor le diera de su palabra ese mensaje que él tenía que predicar. Y después, fíjate la sencillez con que vestía. Estaba vestido con pelo de camello, un cinto de cuero, cinto muy sencillo alrededor de su cintura, y su comida era langostas y miel silvestre. Tal era la carga que tenía por anunciar ese mensaje, que aún su comida era lo que pillaba en el desierto. Podríamos decir que se acercaba o estaba en la misma inclinación que cuando dice del Señor que su comida era hacer la voluntad del Padre. Así era Juan el Bautista, así vivió para el Señor. Y bautizó, y cuando veía a un montón de gente venir, oye, ¿a quién no le gustaría, no? ¿A quién no le gustaría salir, predicar y que la gente no solo te escuchara, sino que viniese y se bautizase? Pero lejos de albergar una autosatisfacción facilona, él empezó a discernir que aquello no estaba bien. Había algo que no cuadraba en la gente que venía, que se bautizaba y tal. No cuadraba. No era una esperanza correcta. No estaban en realidad preparándose para el Señor. Y Juan no podía permitir que su predicación fuese una excusa para que algunos cumplieran un simple rito religioso y se sintiesen satisfechos.
Así que, ni corto ni perezoso, se dirige a las autoridades religiosas. Los fariseos eran un grupo de personas muy reconocida por el pueblo. Eran personas, fariseos significa separado, y eran personas que se habían separado del pueblo porque no querían contaminarse ni con lo más mínimo, y la gente los respetaba mucho. Los saduceos, por otra parte, eran los aristócratas. Ellos estaban en relación con el sumo sacerdote, ellos tenían mayoría en el Sanedrín, pero eran unos cínicos, porque no creían muchos de los aspectos de la palabra del Señor. Pues a unos y a otros. Juan el Bautista les dice: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Aunque Juan lo había predicado, pero ¿quién os habéis tenido testimonio interno de vuestros pecados? ¿Tenéis conciencia de vuestra necesidad de Dios? Mostrad frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué estaba pidiendo Juan? Estaba pidiendo solamente coherencia, solamente coherencia. Si dices que vienes a un bautismo, que quieres prepararte para recibir a Cristo, hay algo que se debe ver en tu vida, y es esa conciencia de que tú sabes cuáles son tus inclinaciones, sabes cuáles son tus carencias, y vienes a Dios buscando ayuda, y Dios te la da. Pero no podemos venir a Dios solamente para cumplir el expediente, porque eso no vale. Fíjate, terminando, ¿cómo recibió la gente? ¿Cómo estaba la gente de alrededor? Sería muy fácil para nosotros decir, bueno, la gente como los fariseos y saduceos iban por las formas, pero no por los ritos, lo exterior, pero nada interior. Déjame decirte que no es del todo la imagen, porque es verdad que algunos, cuando veían a la gente, pues sobre todo fariseos y saduceos, pues mira, fueron. Pero fíjate que en Zacarías la gente se maravilló viendo cómo Zacarías y Elisabet se determinaron a poner a su hijo Juan, algo diferente. Se maravillaron de la convicción, de la perspectiva, la profecía de Zacarías. Incluso dice la Escritura que todos tuvieron temor y pusieron las cosas en su corazón. O sea, realmente tuvieron un impacto emocional profundo, pero no suficiente para que se arrepintieran. Hermano, llegamos al final. ¿Te imaginas haber vivido en tiempos de Juan el Bautista? ¿Nos encontraríamos nosotros entre aquellos que están esperando a Dios? ¿Responderíamos a ese anuncio de que Dios iba a visitar a su pueblo? ¿Responderíamos a ese anuncio de que Cristo iba a venir, el Mesías prometido, con una salvación? ¿Responderíamos con convicción y certeza, aunque estábamos dominados por un imperio que dominaba todo el Mediterráneo y más allá? Quizás por encima de todo responderíamos con arrepentimiento. La gente, curiosamente, sí tenía temor y todo eso, pero no querían que Zacarías y Elisabet cambiaran las tradiciones. No hay nadie que se llame Zacarías en tu familia. No lo llames Juan, no lo llames Juan. Ellos dicen Juan. Elisabet dice, será llamado Juan. Zacarías dice, o sea, escribe, Juan es su nombre. Me encanta esa convicción, esa forma de hablar. Para nosotros, ¿estamos esperando a Cristo? Pablo lo dijo, 1 Tesalonicenses 4, que llegará un momento, aquí, al sonar la trompeta, porque la trompeta sonará y el Señor vendrá a buscar a los suyos.
Primera de Corintios capítulo 15, he aquí os digo un misterio. No todos moriremos, todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Estamos esperando el regreso de nuestro Señor? El Señor Jesús fue quien nos dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si yo fuere y os prepararé el lugar, volveré a vosotros y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. ¿Cómo esperas o cómo te preparas, hermano, para esa visitación de Dios? ¿Nos preparamos con convicción, con certeza? ¿Nos preparamos con alabanza? ¿Nos preparamos anunciando esa venida? ¿Nos preparamos con arrepentimiento? Sí, el Señor todavía ha de venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. Vendrá con poder y gran gloria. ¿Estás preparado? Que el Señor nos ayude.